Hola gente random, a mi espalda está la ex mina La Africana, que el día de hoy vamos a conocer in situ cómo era trabajar, cómo funcionaba y cómo era vivir en todo este lugar en voces de expertos y de personas que también pasaron su vida aquí. Un lugar que tiene mucha importancia histórica y cultural y que hoy solamente quedan sus huesos. Como bien sabemos, Chile posee muchos recursos naturales, siendo el cobre uno de los más importantes y los de mayor explotación. Desde inicios del siglo XX, grandes empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y canadienses, llegaron a nuestro país para explotar este mineral, siendo de las más importantes Sewell y Chuquicamata, que ya conocimos en videos anteriores. Alrededor de esta faena se levantaban los pueblos o company town, que era donde vivían las familias y los trabajadores que claramente trabajaban acá. Ellos contaban con todos los servicios básicos, partiendo desde hospitales, escuelas y también negocios, todo lo necesario para no salir de este sector. Y lo que vamos a conocer hoy es la ex mina de cobre La Africana y su importancia y legado para la minería en Chile, también para los trabajadores y sus familias, y la importancia cultural que tiene para la comuna de Pudahuel. La mina La Africana se ubica en los faldeos del Cerro Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel, y es uno de los 27 depósitos mineros que hay en la región metropolitana. Si bien ya se conocía aproximadamente desde 1914 el mineral en toda esta zona, la mina en sí funcionó desde 1953 hasta 1978 y cesó sus funciones por agotamiento de material, que en buen chileno podría ser como que se acabó el cobre. Sus principales dueños fueron la Santiago Mining Company y se estima que se extrajeron desde la tierra de acá aproximadamente unas 5.000 toneladas de concentrado de cobre. Y el día de hoy me encuentro con el señor Hernán Soto, que vivió acá en la mina La Africana. ¿Qué edad tenía cuando llegó a vivir acá en la mina La Africana? Decir que el mineral se comenzó a funcionar en el año 1957 y yo llegué el año 58 con 4 años de edad, procedente de Rancagua. ¿Y por qué razón llegó usted acá? ¿Su papá era minero? Mi papá no era minero, pero él en primera instancia trabajó construyendo las casas que había para el personal acá. Y cuando ya se terminó esa labor, el mismo gerente general le pidió que le recomendara personas de buen rendimiento, trabajadores, honestos, y ahí en ese grupo quedó mi papá. Hay varias dudas, hay muchas personas que dicen conocer la mina, hay muchas personas que especulan de cómo funcionaba la mina, pero usted me podría explicar, con todo su conocimiento de haber estado acá, de ver cómo eran todos los procesos, cómo funcionaba realmente la mina. Esto era toda la producción en túneles. No había tajo abierto como en Chuquicamata, todo era túnel. Aquí había un túnel donde subía el metal y ahí subían en un winche, subían el mineral y después lo subían en correas transportadoras hacia arriba los estanques que están allá. Eso contenían algunos ácidos y le echaban como cal. Empezaban a bajar y empezaban ya a unos molinos, que eran un molino inmenso, que eso eran rellenos con bolas de acero. Y ya empezaban los procesos que le aplicaban los ácidos, todo esto para sacarlo convertido en polvo de cobre. Se ensacaba y lo mandaban a ventana en saco. Después ya vinieron los camiones tolva y ya le ponían una carpa arriba y lo cargaban con palas mecánicas. Pero yo creo que de lo más espectacular que hay acá son estas entradas como a los silos, que parecen así como cavernas o ruinas de antiguas civilizaciones. Y aquí no hay nada más que un pasillo grande hasta donde caía la tierra o algún material por ese embudo y lo sacaban hacia acá. Esa era la tarea de este silo redondo con esta punta hacia afuera. Es impactante igual el tamaño de la construcción, porque claro, como conocimos, la mina es subterránea, entonces todo lo que sería minería y trabajo de tierra ocurría justamente debajo por acá. Y todo lo que está acá es donde se hacía el trabajo de chancao, de molienda, de toda la piedra que vemos acá. Y eso es importante destacarlo porque uno piensa que la estructura o toda la minería ocurría en toda esta gran obra, pero no era tan así. Y solamente queda la obra gruesa de hormigón, que es lo que vamos a conocer, donde vamos a ingresar. Oye, hay una avispa gigante, pero como chaqueta amarilla, así súper grande. Y claro, acá donde está toda la mina, hay algunos
postes de luz también. No queda nada más que solamente los vestigios de dónde estaban las grandes maquinarias que funcionaban acá. Pero no deja de ser impactante el tamaño que tiene todo esto. Todo esto por acá no queda nada, no quedan tuberías, no queda maquinaria, no queda absolutamente nada. Solo la obra gruesa. Pero es interesante cómo la minería en Chile ha traído pueblos, ha traído mucha historia desde las salitreras, como que todo el mineral es parte de nuestra cultura. Nos gusta o no, somos un país que exporta minerales y materias primas hacia el exterior, y en ese tiempo llegaban compañías externas de otros países a montar sus pueblos acá y a traer trabajadores chilenos para que sacaran el mineral de la tierra. Y aquí solamente quedan estos vestigios. Y por este lado de acá, donde ahora está esta losa cerrada, era donde entraban los mineros y los trabajadores que bajaban a los distintos niveles de la mina. Claramente a día de hoy está sellada porque sería peligroso dejar un agujero abierto que te puede hacer caer 20-30 metros hacia el centro de la tierra. Y había un winche que los bajaba. Habían 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Y el que manejaba tenía como un reloj y le marcaba el 1, el 2, el 3, como los antiguos ascensores. Esto es de lo que más me llamó la atención. Parece como una especie de búnker, o así como esas casamatas que hay en las guerras, así donde ponen los fusiles arriba con esos trípodes de disparar y se esconden los soldados. Como esa impresión me da como medio soviético, no sé, alemán, pero está cerrado, tenía algunas maquinarias funcionando, pero no es nada de eso, sino que tenía unas maquinarias en su interior y llegaba solamente en esta especie de herradura por acá. Pero sí es bien llamativo por fuera, o sea, si alguien llega para acá y no sabe qué es una mina, te va a decir exactamente lo que yo pensé. Ese era otro proceso de almacenamiento que tenían de la planta. ¿Y el de acá? Era uno de los túneles que no era para que ingresaran los mineros, sino que era el túnel de salida, donde salía el mineral, que lo vaciaban aquí también en la parte de Chancao, y lo otro donde sacaban la basura, los escombros, todo lo que era una máquina que tenía 4 o 5 carritos y salía por este túnel. Y un dato muy importante es que en 1900... ¿quién llama? Un dato muy importante es que en 1900... ¡Ay, dale! Me llaman 20 veces al día, me llama el spam, puro molestando. Y mi solución a este problema fue instalar Truecaller, que me imagino que más de alguno lo debe conocer, porque Truecaller es una aplicación que identifica llamadas. Es la mejor aplicación para identificar y bloquear spam. Funciona como una red en base a toda la información que la comunidad le va entregando. Y así, entre todos, se hace la gran comunidad de Truecaller, porque hay millones de personas reportando cuáles son los números de spam. Y es muy importante tener Truecaller porque así puedes identificar cualquier tipo de estafa, robo o engaño a través de tu celular, sabiendo quién te llama antes de contestar o en cualquier situación. Y lo mejor es que funciona en Android y en iOS, y tienes los 2 links de descarga en la descripción. Algo que me parece muy llamativo, y no sé cómo lo hacían las personas antiguas, y es que sabemos que en Chile por mucho tiempo han encontrado piques mineros y que son personas expertas los que lo encuentran, pero ¿cómo los descubren sin tener tecnología, solamente mirando la roca, cómo cambia el color de la tierra? Me imagino que así los van descubriendo, no sé. Si hay alguna persona que sabe de esa magia, algún experto en minería, un ingeniero en minas, que me diga cómo las personas antiguas solamente con los ojos o una tecnología rudimentaria podían encontrar piques mineros para poder llegar a este nivel de minería. Porque según tengo entendido, Sewell y esta mina, la africana, la encontraron personas que andaban por los cerros, pues entonces ¿cómo lo hacían? Y aquí empieza a aparecer nuevamente este gigante, este elefante blanco, que era toda la sala de maquinarias de la ex mina La Africana. Es impactante. Y esto es lo que va quedando, solamente la estructura, los huesos, nada más. Por aquí. Y no hay nada más que vestigios. No queda nada más, todo roto, un par de cositas, pero nada más. Uno que otro material, unos ladrillos que se rompieron, poco y nada más. Y por todos lados están estas como especies de pequeñas chimeneas
que en sus costados tienen tuberías por ahí, que me imagino que corría agua, que ocupaban para chancar el material, moler el material, y pasaba alrededor de toda la mina. Y acá se ven estas estructuras gigantes, mira un interruptor, que soportaban algo más, que probablemente hayan sido las poleas de movimiento de material, de movimientos de tierra. Y acá había acceso a otros niveles. Acá en esta parte no había acceso directo a la mina, sino que era acceso entre los niveles del edificio, pero quedó sellado por el paso del tiempo, simplemente porque podía ser peligroso. Y acá están los dos grandes silos que se veían desde acá abajo. Ahí están sus cimientos. Y lo curioso es que estamos acá justo en la línea del aeropuerto. Entonces se ve allá la torre de control del aeropuerto justo en línea recta desde acá, y se ven pasar y se escuchan pasar aviones cada 2 minutos. Así que si es que vieron un avión o escucharon un avión, es por eso. De hecho, por ahí viene uno. Por ahí debe estar. No lo alcanzo a ver en la pantalla, pero por algún lado de acá debe estar pasando. Aquí vamos rodeando todos los silos. Tiene estas puertas de ingreso que eran para los trabajadores. Claro, ahora es una caída bastante prominente, pero así ya se ve toda la estructura y cómo era el teje-maneje de la mina La Africana. Y por acá nos vamos alejando del segundo silo, y también tenía una segunda puerta por este lado, que se ve el ingreso hacia ahí. Y acá algunas escaleras que nos vamos a poner ahí para mostrarle algo. Mira, tremendo avionzote que va pasando ahí atrás. A ver si alguien lo identifica, experto en aviones. ¿Qué avión es ese? ¿Y para dónde va? El que sabe en los comentarios, le doy un premio. Y estamos a 27 de abril y son las 1:22. ¿Qué avión era y para dónde iba? ¿Ah? ¿Dónde están los expertos? Los quiero leer. Y ahora vamos a conocer una de las cosas más interesantes y lo principal, podríamos decir también, de esta minera, que era el lugar donde sacaban todo el material y que justamente está detrás de este montículo de tierra. En todo este lugar estaba el ascensor, como les dije, estaban estas vigas que mantenían tensadas unas cuerdas de acero bastante gruesas, iban levantando desde abajo todo el material que los mineros en los distintos niveles iban sacando y echando en esos barriles o especies de remolcadores que pasaban justo en una línea de tren chiquitita. Así como las que hay en el Donkey Kong, como ese tipo de carros, ya sea de madera o quizás de acero, los echaban acá, salían y los llevaban en un carro hacia la planta procesadora, que era todo lo que recorrimos en el sector de allá. Y acá empieza a aparecer otra escalera por la cual vamos a bajar, donde se conectaba ese tren que hubo en alguna época por acá. Y acá tenemos una vista completa de la planta procesadora por acá. Entonces muy probablemente el tren pasaba por alguno de los sectores que estaban por acá y se iba directo hacia la planta procesadora. Igual hay que decir que hay hartas cosas que quedaron como cubiertas de tierra. Por ejemplo, ahí se nota que hay una estructura más grande y una pared, pero que sucumbió ante la tierra y quedó tapada. Mira, acá hay unas piedras de colores, no sé si será por el tono de algo o será como sulfato de cobre. Yo desconozco todo lo que tiene que ver con minería, solamente me gustan las piedras bonitas. Ahí los expertos me dirán qué es esta piedra. Y ahí tengo la duda, porque siempre te dicen el cobre, el metal rojo, pero claro, cuando tú ves piedras, he ido a oficinas de Codelco o de distintas empresas mineras de cobre y tienen piedras verdes, pues, y al final parece que el cobre es verde, ¿o no? ¿Cómo es? Pues es el óxido de cobre, no sé. Si alguien lo sabe. Bueno, acá nos encontramos con Pablo también, que acabamos de encontrar una roca que tiene varias cosas interesantes. ¿Qué podemos decir de esa roca? Principalmente que es una roca con óxido, ya que contiene hierro y también algunos fragmentos en su composición con cobre, los colores más verdosos. ¿Y lo que brilla qué es? Especularita. Especularita se llama. ¿Y pasaba algo con ese brillo con los mineros? Generalmente el minero andaba con la cara brillante, que todo esto donde se dinamitaba era la forma de extraer, se perforaba y se dinamitaba. Y ahí salía mucho polvo. De hecho, la enfermedad más común de los mineros era la silicosis, donde le entraba el polvo a los pulmones. Entonces todo esto salía en la cara y cuando salían ya a su hora de colación o término turno, las caras brillantes, todo. Claro, y no era maquillaje, era especularita. Exacto. Y me encuentro con Teresa Fuentealba, que es directora del Museo Patrimonial de la Comuna. Nos encontramos en el Liceo Ciudad de Brasilia, en el sector rural de Pudahuel, donde se trajo la exposición del campamento minero de la mina La Africana, que hay un casco que es del año 60, donde está acompañado de una batería de la época. Tecnología un poco más rudimentaria la que tenemos el día de hoy, de que la linterna que está acá en este casco se tiene que alimentar con esta batería. La batería está muy rayada, o sea, eso quiere decir que se llevaba en
en una parte como específica del cuerpo, ¿no? Sí, a un costado de la cadera iba amarrada con el cinturón y se usaba este cuero porque al calentarse la batería botaba ácido y podía quemarles la piel. Esto que tú ves acá es de un electricista, o sea, de quien trabajaba tanto adentro como afuera de la mina. Estas botas son botas de seguridad que se usaban fuera de la mina, ya que dentro de la mina las botas tenían que ser más altas por el agua que existía en el lugar. Corresponden a un ex habitante que fue el encargado de las bombas con las que funcionaba la minera, y él también fue el encargado de cerrarla por inundación, o sea, abrir las bombas para que este lugar se inundara por completo. Este casco se ve más lastimado porque estaba por dentro de la mina, pero ya es del año 62, donde evoluciona a esta que era mucho más liviana, no tenía problemas de derrame de ácido, mayoritariamente es porque causaba menos peso también en el trabajo. Hay varias historias sobre el origen del nombre de la mina. Algunos dicen que es porque tenían esclavos chinos, tenían esclavos africanos y no sé qué. ¿Por qué se llama La Africana? ¿Hay alguna teoría como más certera? La teoría más certera era que la esposa de uno de los dueños, ahí no lo tengo claro, si se llamaba ella Africana o venía de África. Y por ahí viene el nombre de Mina la Africana. Como era una mina, entonces le pusieron por el nombre de la esposa. De la esposa del dueño. Pero en este caso podríamos descartar que hubo esclavos africanos. No, aquí nunca hubo esclavos ni nada por el estilo, nada, no. Sí. La estructura que está atrás suyo, más a la derecha de la mina, ¿qué era? Esta era la planta de Chancao. Hay unos pequeños orificios, claro, hacia abajo que están sellados. Este que es un poco más grande. Claro, acá sí que hay una conexión con la parte de abajo. Hay como una bajada por acá y un túnel hacia allá. Claro, este se conecta con el más grande que está por acá. Acá hay una pequeña casita. Ah, claro, el túnel se conecta hacia acá. El túnel que vimos al lado derecho se conectaba con este. Después por la escalera y se iba hacia allá, hacia el sector que está allá donde está todo roto. Esta ruina aquí, este era el laboratorio químico, aquí donde se hacían todos los análisis de la calidad del cobre para saber cómo iba la producción. Era un lugar que era complicado porque había ácido y todas estas cosas, así que nos dejaban entrar mucha gente. Claro, y si nos damos cuenta, es una construcción bien norteamericana porque era como de material ligero, principalmente como tabiques, madera y aislación en algunos lados. Claro, y por este lado podemos ver cómo se fue desarmando todo. También hay algunos barriles por ese lado, una pequeña chimenea o que parece una mesa, y todo se ha ido desarmando hacia acá. Hay algunos sacos con lo que parece ser como tierra. ¿Qué será? Como arena. Arena, ¿cierto? Pero yo creo que es más como para que no entre el agua, más que algo como de la mina de esa época. Y acá también hay unas especies de barriles que están bien oxidados. Claro, algunos con tapa, otros sin tapa. Y ahí hacia adentro tiene una especie de material. Algo eléctrico, ¿no? Algo eléctrico. Y ahí, bueno, se puede inferir que será la entrada principal y para adentro estaban como todas las partes donde trabajaban estos científicos y expertos. Y ahí estaba la parte eléctrica, toda la parte eléctrica quizás lo que encontró iba por ahí. Y para este lado sería lo que es la entrada principal, claro, con una altura, tiene ahí unas piedras como levantando la estructura. Bueno, el techo se dio completamente y se ven ahí los vestigios de lo que era la aislación arriba, uno que otro poste sosteniendo algo, porque si este poste cede, se empieza a caer toda la parte ya de la izquierda, la que da hacia la mina, porque la mina está justamente hacia allá. Pero era el laboratorio de toda la mina la Africana, todo este espacio que está por acá. Y recorriendo por acá, yo tengo ojo de águila, vi una piscina. ¿Quién podía meterse a la piscina? Fue exclusivamente para jefes y empleados. Ya. Y ni pensar en los niños. O sea, imagino que ustedes veían la piscina de allá abajo y decían, oye, qué ganas de meterse a la piscina, pero no había chance. Bueno, igual nosotros la utilizamos, pero entramos a bañarnos a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche cuando íbamos a Los Conejos. Aprovechamos de tirarnos unos piqueritos ahí, pero despacito, que no se metiera bulla, para que no llegara el cuidador y todo eso. Que no sonaran los guatazos. Que no sonaran, sin piquero. Sin piquero. El mineral contaba con 2 casinos. Este era el de empleados y abajo el Club Social Obrero. Venían todos los jefes y gente de la oficina. Mira qué bonito. Tiene piso de parqué. Es bien amplio.
con ventana biselada, bien espacioso porque obviamente en todos estos lugares tienen que haber mesas para que almuercen. Me imagino que mesas grandes. Almorzaban todos como en un buen lote, ¿no? Sí, llegan aquí habrían 20 mesas. Ya. 20 mesas para 4 personas. Esta parte donde jugaban al dominó, como una sala de juego, de reposo, de descanso, con chimenea, todo, que ahí se aprecia la chimenea. Claro, después en las tardes, cuando salían de los turnos, venían a tomarse una cerveza y jugaban al naipe. ¿Se ve la cocina, parece que está para allá? Claro, aquí está la cocina. Aquí se mantiene la cocina antigua de 6 platos la cocina. Para cocinar para toda esa cantidad de mineros hay que tener una buena cocina. ¿Cuántos eran más o menos? No, aquí no superaba los 40 personas. Ah, ya. Abajo era el fuerte, ya era más de 100. Y eran 4 comidas diarias que había que dar. Parte de la historia también, bueno, los lavaderos, las mesas bien bonitas. O sea, para la época bien bonito porque ahora ya está un poco dejado de la mano de Dios. En estas ventanas tiene otra pequeña ventana que me imagino que podían ver hacia afuera cuando iban entregando la comida y todo eso. Me imagino que eso era exactamente, como útil. Cuando la gente que venía a jugar, a entretenerse en la tarde y hacía pedir algún churrasquito, cerveza, todo pasaba por esta ventana, no salían hacia afuera. Es bonito conocer no solamente la parte industrial, sino que también la parte social, la vida que había acá en la mina La Africana cuando se ponían a jugar brisca, cacho y todas esas cosas que son muy de esos momentos de esa época, porque la vida pasaba acá, pasaba en los casinos, pasaba en las casas, pasaba en los pasillos, pasaba en las calles. Y ahora me moví un poquito más hacia abajo, hacia Lomas de los Aguirre, para conocer dónde estaba el antiguo pueblo minero de La Africana, que a día de hoy es Lomas de los Aguirre. Dentro de lo poco que queda, sería que el tiempo nuestro se llama pulpería. El minero tenía crédito si no tenía plata para pagar, si no pagaba le descontaban por planilla y era un verdadero supermercado. Pero la estructura sigue siendo la misma, es lo mismo, ¿no? Es la misma, le hicieron esta parte de delante, lo demás es todo para atrás igual. Que sea pulpería no quiere decir que a los mineros les pagaban con ficha, les pagaban con plata. No, solamente con plata. Que le decían pulpería por Claro. el nombre nomás. Por el nombre. Eso se mantiene, eso antiguamente era el policlínico, ahí donde se prestaba servicio de urgencia y había una ambulancia estable ahí para cualquier cosa grave salir hacia Santiago. Entonces, este era el casino donde trabajaba su mamá. Claro, ¿Cómo se mantiene esto a lo que lo recuerda? ¿Qué tan original? está totalmente igual, solamente aquí en la fachada cambiaron los vidrios, las mismas puertas, todo está ahí intacto igual. Aquí, este era mi dormitorio aquí con un hermano, era Ya. súper grande, igual habían 5 camas, pero ocupábamos 2 nomás. ¿Cómo fue el momento cuando ya tuvieron que irse de acá? ¿En qué año fue? ¿Se acuerda el día? ¿Cómo fue que le avisaron? Hubo 2 motivos para el cierre. Una, la baja del nivel del cobre y lo otro que rompió una veta con el río Mapocho. Entonces comenzó a inundarse y no valía la pena poner más bombas, extraer el agua y sacarla hacia el río que pasaba aquí muy cerquita. Y la Asociación Chilena de Seguridad lo obligó a cerrar. Nos llegó una carta diciendo que el día 1 de noviembre del 76 deberíamos tener desocupado el casino y para esos efectos deberíamos coordinar con el jefe de transporte para que nos pusiera el camión para trasladar todas nuestras cosas y con los viajes que fueran necesarios. Y tristeza, porque toda una vida aquí y todo se esfumaba, se perdía, se terminaba todo lo lindo que habíamos vivido. Y ahí ya nos fuimos, compramos un restaurante en Santiago y nos instalamos en Santiago y ya trabajamos. Gente random, espero hayan disfrutado este recorrido. Todo lo que hablamos en el video están abajo en la descripción los links. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia. Que estén bien. Chao, chao.